Dice así la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Mire, si alguien quiere oír palabra profética, ¿verdad? Porque ahora está de moda oír palabra profética. Bueno, usted hoy va a oír palabra profética, porque va a hablar el profeta Jeremías. Dios por medio del profeta Jeremías. O sea, hoy usted va a escuchar palabra profética. ¿Ah? ¿Qué le parece? No de los profetas modernos, ¿ah? Sino de los profetas, hermanos, que anunciaron el mensaje del Señor acerca de lo porvenir, acerca del estado del pueblo del Señor. Dice así Jeremías capítulo 2, versos del 1 al 13, vamos a leer. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo: así ha dicho el Señor. Hermanos, este mensaje a Jerusalén lógicamente se refiere al pueblo del Señor, tanto Israel en aquel momento, al pueblo de Israel en aquel momento, como ahorita también al pueblo, lo que llamamos nosotros la iglesia, la congregación del Señor. Y dice: clama a oídos de mi pueblo, por llamarlo así, de mi pueblo, diciendo: así ha dicho el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Mira, hermanos, ¿qué está recordando Dios aquí de su pueblo? Está recordando el primer amor. El Señor aquí está recordando, hermanos, los momentos más lindos que usted vivió junto a Él y Él junto a usted. El Señor está recordándole a usted, hermanos, los momentos cuando usted más le buscaba, los momentos cuando usted más se acercaba al Señor, cuando más le adoraba. El Señor le está recordando a usted en este momento esos tiempos que usted vivió, esa presencia de Dios linda, esa gloria de Dios linda, hermanos, que usted sentía la presencia de Dios cuando usted leía la palabra del Señor y usted tal vez lloraba y no sabía ni por qué lloraba, hermanos, pero Dios estaba ministrándole a usted por medio de su palabra. Cuando usted levantaba sus manos en santidad, en integridad al Señor, Dios le está recordando esos momentos en que usted anhelaba llegar tal vez del estudio, del estudio, llegar del trabajo, y usted lo que hacía era orar y buscar al Señor, y le hablaba a otros le hablaba a otras personas de Cristo. El Señor le está recordando esos tiempos tan bonitos y de la fidelidad que usted tenía con el Señor. Está recordándole a su pueblo todo lo que tenía con el Señor en aquel momento, aquella intimidad, aquella relación vívida, aquella relación, hermanos, palpable, real. Le está recordando a su pueblo, al Señor, esos momentos cuando más le buscaba, cuando más oraba. Y bendito sea el Señor Dios, a nosotros nos recuerda este momento también. Bueno, San Naomi, saluda a todo el pueblo, saluda a todo el pueblo del Señor, de esos momentos que, hermanos, que Dios no ha olvidado. Eso es, Dios mío, esos tiempos, esos tiempos, está recordándole esos tiempos que Dios aún los tiene en su memoria. Qué lindo, hermanos, que Dios recuerda nuestros mejores momentos también. Mire, Dios no solo, como algunos piensan que solo Dios recuerda lo peor de nosotros, ¿ah? Algunos piensan que solo Dios recuerda cuando le fallamos. No, no, mire que no es así. Dios también recuerda sus mejores momentos y está trayéndole a la mente, al corazón de cada uno de nosotros esos momentos. Y dice el Señor en el verso 3, santo era Israel al Señor, santo era mi pueblo al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. O sea, todos los que le deseaban al mal a usted en aquellos tiempos eran culpables. Dios los disciplinaba. Dios los castigaba. Dice, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Y todos pueden dar testimonio de eso. Yo sé que estoy seguro que usted tiene testimonios que decir de cuánta gente le quiso hacer daño, cuánta gente le quiso hacer mal, y Dios salía por usted y te defendía. Porque Dios dice que todos los que le oraban a su pueblo eran culpables y mal venía sobre ellos. Acuérdese, hermanos, cuántas veces el Señor te ayudó, cuántas veces el Señor te restauró, cuántas veces el Señor te defendió de toda persona que quería hacerte daño. Acuérdate, hermano y hermano. Acuérdese, ¿por qué? Porque santo eras al Señor. Aquí lo dice, hermanos, vea el verso 3, santo era Israel. Hermanos, ¿qué es santo? Santo es aquella parte
donde usted se consagra a Dios, donde usted dedica su tiempo al Señor, donde usted dedica sus pensamientos al Señor, sus acciones al Señor, donde usted se guardaba para el Señor, se guardaba sus pensamientos, su forma de ver, hermanos, su forma de ver, usted guardaba sus ojos, sus oídos, hermanos, usted se guardaba para el Señor. Santo era Israel. Mire, Dios está esperando otra vez que volvamos a esto, que cada uno de los que me escuchan vuelvan a esto, vuelvan a hacer pacto con sus ojos y apartar sus ojos de toda iniquidad, de toda inmundicia, sus oídos, sus palabras, apartarlas de todo lo malo, sus pensamientos, volverlos a ser santos, regresar sus pensamientos a la palabra de Dios como al principio. Y dice la palabra que Dios te va a ayudar, que Dios te va a defender. Dice, todos los que le devoraban eran culpables. O sea, Dios no va a tener por inocente a la persona que quiera hacerte daño simplemente por maldad. Y dice más bien que mal venía sobre ellos, dice el Señor. Luego, hermano y hermana, dice el verso 4, oíd. Ese oíd es presten atención y obedezcan. Ese oíd es escuchen con suma atención y obedezcan. Oíd palabra de Jehová. Escuchen palabra del Señor, casa de Jacob, o sea, pueblo mío. Y todas las familias de Israel, todas las congregaciones, todo el pueblo, el Señor que se encuentre en cualquier lugar que me está oyendo en este momento, ande apartado, no, esté bien con Dios o esté mal, escuchen palabra del Señor. Dice el verso 5, así dice el Señor, así dice tu Creador, así dice tu Dios, así dice el Dios tuyo, el que te formó, el que te apartó, el que te escogió. Así dice, qué mal hallaron en mí vuestros padres, que me dejaron a mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Hermanos, qué mal. Miren, hermanos, cuando alguien se aparta del Señor, cuando alguno se aparta del Señor, uno dice, ¿por qué mal? ¿Por qué no se aparta del diablo? ¿Por qué no le da la espalda a Satanás, que es el que le hace el mal? ¿Por qué no le da la espalda a los enemigos? A sus enemigos, que son los que le hacen el mal. No, le dan la espalda a Dios como si Dios fuera el culpable de lo que nos pasa, hermanos. Una vez estaba hablando con un joven y él estaba en una congregación y de repente veo yo que anda apartado y yo le dije, ¿por qué se apartó? ¿Por qué se apartó el Señor también que lo veía? Y me dice, Gerson, porque mi mamá se murió. Y yo, ¿y qué con eso? Dice, porque Dios no le retuvo la vida. Entonces estoy bravo con Dios. Le digo, ¿cómo vas a hacer eso? Todos vamos, si Cristo no ha venido a arrebatarnos, todos vamos a morir. En algún momento, hay circunstancias difíciles, claro. Pero ¿por qué no se desquita con el diablo? Que es a causa del pecado que vino la muerte. ¿Por qué se desquita con Dios? ¿Qué mal hallaron en mí vuestros padres? O sea, ¿qué vieron malo en mí? Hermanos, Dios tiene una voluntad. Si es la voluntad de Dios que esto suceda, es la voluntad de Dios. ¿Y quién discute eso? ¿Quién discute eso, hermanos? A veces el capricho de nosotros por querer retener lo que no podemos retener. Entonces nos enojamos con Dios porque somos egoístas. Nos portamos egoístamente. Que me echaron del trabajo. Me enojo con Dios. ¿Por qué con Dios? Es que Dios puede haber hecho que me retuvieran en el trabajo. Hermanos, póngase a orar. ¿Qué pasó? Pero no se desquite con Dios. Más bien clame a Dios por otro mejor trabajo. ¿Qué maldad hallaron? O sea, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué les hizo Dios a ustedes? ¿Qué mal les hizo? Cuando Dios lo único que ha querido es ayudarlos. A veces no es que nos viene mal, a veces, hermanos, porque nuestras acciones no están bien delante del Señor. ¿Cómo están nuestros pasos delante del Señor? ¿Cómo están nuestros pensamientos delante del Señor? Y le reclamamos que por qué nos va mal. Le reclamamos como niños caprichosos. ¿Qué maldad, hermanos, hay en Dios hacia nosotros? Ninguna.
Dios nos ama con amor eterno, pero hemos sido nosotros los que nos hemos apartado. Nosotros hemos sido los responsables. Mire, hermanos, si nosotros asumiéramos nuestro grado de responsabilidad, las cosas cambiarían. Mire, hermanos, ¿qué hubiera pasado cuando Dios le dice a Adán: Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué hubiera pasado si Adán le dice a Dios: Dios, fui yo el que te fallé? Fui yo. En lugar de culpar a Eva y decir: Señor, la mujer que me diste. Cuando Adán le dice: la mujer que me diste, lo que está diciéndole es: Dios, tú eres el culpable porque usted fue el que me la dio. Y ella me engañó porque usted me la dio, me hubiera dado otra. Seguimos culpando a Dios cuando nosotros somos los responsables de nuestras acciones. Muchas cosas de las que nos pasan hoy en día es a causa de nuestras decisiones. Y culpamos a Dios. ¿Cuántas veces le pedimos dirección al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, diciéndole: ¿qué te parece si hago esto, no hago esto? ¿Qué te parece si estudio esto? ¿Qué te parece si voy a tal lugar? ¿Qué te parece si hago esta empresa? ¿Qué te parece, Espíritu Santo? ¿Qué te parece si quieres que te sirva en esto? Pero no preguntamos, la mayoría de veces no preguntamos y simplemente vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuántos de nosotros le decimos: Señor, bendice lo que hago? ¿Cuánto le decimos nosotros egoístamente solo: Señor, bendice lo que hago, bendice mi empresa, bendice lo que hago, en lugar de hacer nosotros lo que Él bendice? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Y dice que se alejaron de mí. Hermano y hermana, escúcheme. Usted que está aquí presente, todos los que escuchan ese mensaje y los que lo van a escuchar en algún momento, hermanos, ¿qué nos alejó? ¿Qué es lo que nos ha alejado de Dios? Porque ya no oramos como antes. ¿Qué mal hallaron en mí que se alejaron de mí? O sea, ¿por qué no leemos la Biblia como antes? ¿Por qué no le cantamos como antes y la adoramos como antes? ¿Qué mal hallaron en mí que se alejaron de mí? O sea, ¿qué ha provocado que nos alejemos de Él? ¿Sabe qué? Tanto afán en las cosas de este mundo. Este mundo que ahorita se acaba porque el fuego ya se encendió. El fuego ya se encendió y nadie lo va a detener. Porque son los designios del Señor. ¿Quién nos ha alejado de Él? Los afanes de esta vida, la vanagloria de esta vida, los placeres de esta vida. Es tiempo de regresar, de acercarnos otra vez. ¿Quién nos alejó de Él? Y se fueron, escuchen lo que dice el verso 5, y se fueron tras la vanidad. La vanidad son cosas que no sirven, cosas que no te hacen bien, cosas que te engañan, son espejismos, es algo vano. Ejemplo, hermanos, ¿cuántos hermanos se están dando su vida por unas monedas? Se afanan por unas monedas, se preocupan por unas monedas, entregan todo hasta su casa, todo su hogar por unas monedas que no tienen circulación en los cielos. Porque solo piensan en cosas vanas. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, o sea, se hicieron infructuosos, se hicieron inútiles para el Señor, porque no les sirven. Y aún así muchos están yendo a esas congregaciones, pero andan detrás de la vanidad. ¿Y cuántos andan así y predican así? Y no dijeron, esto es lo más doloroso, hermanos, y no dijeron: ¿dónde está el Señor? No pensaron en el Señor, no se acordaron de Él. Aún en sus momentos más difíciles no dijeron: ¿dónde está el Señor? Quien nos hizo subir de la tierra de Egipto, o sea, que nos sacó del mundo, del lodo, de desesperación, de la miseria, nos sacó de la angustia. No dijeron: ¿dónde está el Señor que en aquel tiempo nos sacó de lo peor cuando estábamos hundidos? Se les olvidó lo que Dios hizo por ellos. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros se nos ha olvidado lo que Dios hizo en un pasado por nosotros? Porque el alma tiende a olvidar lo que Dios hizo. Por eso el rey David dice en el Salmo 103,
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué? Porque el alma del hombre tiende a olvidar lo bueno que Dios ha sido con ellos. El alma del hombre tiende a olvidar cuántas veces Dios lo ha perdonado, cuántas veces Dios lo ha sanado, cuántas veces Dios lo ha rescatado, cuántas veces Dios le ha extendido la mano, aun cuando no lo merecemos. Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. ¿Sabe qué significa? Que Dios te hizo vivir, existir, te dio fuerzas para que en medio de la prueba pudieras salir adelante. Y aunque pasases por un camino difícil, Dios estaba allí contigo. Y usted decía en aquel tiempo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Usted decía: aunque pase por el agua y por el fuego, el Señor está conmigo. Y usted tenía esa fe aferrada a la palabra del Señor, esa fe aferrada, arraigada en el Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermano, con esta fe? ¿Qué ha pasado? Y dice el Señor: y los introduje en tierra de abundancia. Qué lindo, hermanos. Los introduje en tierra de abundancia. Hermanos, abundancia en Cristo Jesús. La Biblia dice que estamos completos en Cristo. En Cristo tenemos todas las bendiciones de Dios. Soy en Cristo, sí y amén en Él para todos nosotros. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos toda nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Todo viene por medio de Él. Dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchos solo andan detrás de monedas, de dinero, de afanes de esta vida, y se les olvida la plenitud, las riquezas que hay en Cristo Jesús. ¿Quién compra el gozo? ¿Quién compra la paz? ¿Quién compra la salvación? ¿Quién compra la fe? ¿Quién compra una relación con Dios? Y muchos hemos perdido eso a causa de los afanes de esta vida. Los introduje a tierra de abundancia para que comieses su fruto, su bien. Pero entrasteis, dice, y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominación mi heredad. Mire, hermanos, cuánta gente ha contaminado sus hogares con pecados, con acciones desagradables delante del Señor. Dios les entregó un hogar, un esposo, una esposa, hijos, y cuántos lo contaminaron. Dios les entregó un pueblo para pastorear, y cuántos lo contaminaron con falsas enseñanzas y herejías y mentiras para sacar provecho nada más. Porque aquí dice en el verso 8: los sacerdotes no dijeron dónde está el Señor. Los sacerdotes, que eran los encargados de enseñar la palabra al pueblo, los sacerdotes que eran los responsables de adoctrinar al pueblo, de enseñarles al pueblo cómo es Dios, ni ellos se acercaron a Dios. Dice: los sacerdotes no dijeron dónde está Dios, no buscaban a Dios. Mire, estamos viviendo tiempos donde la gran mayoría de ministros, los que se llaman ministros de congregaciones, no oran, porque se han convertido nada más en administradores de sus empresas religiosas, en administradores nada más, y han cambiado el mensaje del Señor por algo que les funcione mejor para sus intereses. Pero ya no oran. ¿Cuántos ministros ya no están orando ni están buscando a Dios? Aquí dice: los sacerdotes no dijeron dónde está Dios, no les importaba ya Dios. Dios no era el primero para ellos, Dios no era prioridad para ellos, sino su empresa religiosa.
Ay, Dios mío, uno escucha cosas tan terribles de lo que pasa dentro del cristianismo. Y los que tenían la ley no me conocieron, porque se apartaron de Dios. No les interesaba conocer a Dios, tenían el conocimiento de la ley, el conocimiento de la palabra, pero no conocieron al Dios de la palabra. Tenían el conocimiento de la palabra, pero no conocieron al Dios de la palabra. Y los pastores, escuchen, pastores, escuchemos. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Sabe qué quiere decir se rebelaron? Hicieron cosas sin preguntarle a Dios: Señor, ¿te parece que hagamos esto? Sino que hicieron todo, comenzaron a hacer todo conforme a sus antojos, conforme a lo que más humanamente les funcionaba, pero no conforme a la palabra de Dios. Los pastores se rebelaron contra mí. ¿Por qué? Porque quisieron hacer las cosas como ellos querían y no como Dios lo pedía. Se enseñorearon de las congregaciones, del redil del Señor, se enseñorearon para sacar provecho, para hacer conforme a sus antojos, para tener el estatus, nada más, y ser reconocidos, pero porque buscan la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Y los profetas profetizaron el nombre de Baal. Hermanos, ¿cuántos profetas escucho yo hoy diciendo barbaridades? Profetas que se meten en cosas políticas, en cosas mundanas. Profetas que profetizan, hermanos, confusión, porque le profetizan cosas increíbles a la gente, a los miembros de las congregaciones, cosas que nunca les suceden y ellos se confunden. Barbaridades han hecho tropezar al pueblo de Dios, porque profetizaron, escuche, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan, que es fama, dinero, reconocimiento, estatus. Eso. Por eso ustedes los ministros que se profetizan cosas grandes entre ellos, nada más, pero a los miembros no les llaman a profetizarles cosas tremendas, pero entre ellos se profetizan: Dios te va a dar esto y a las naciones y todo. Es entre ellos nada más. Entre ellos está lo mejor, las vacas gordas. No, hermanos, no. Profetas que profetizan en nombre de Baal, profetizan confusión. ¿Cuánta gente he visto yo? Vea, hermanos, yo he conocido gente desanimada. Es que a mí me profetizaron tal cosa y nunca se cumplió, porque era vanidad. Lo que ellos querían era profetizar bien para quedar bien con todos. Pero ellos no van a predicar esto, no lo van a hacer. Ellos están haciendo que el pueblo ande tras lo que no aprovecha. ¿Qué es lo que aprovecha? ¿Qué dice la Escritura? Escuche: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orilla y el orín corrompen y donde ladrones entran y minan. Hagan cosas que aprovechan, como cuáles: hacer tesoros en los cielos, donde la polilla no corrompe nada, donde el orín no corrompe y donde ladrones no entran y roban. Hagan tesoros en el cielo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con ese montón de profetas y pastores que se rebelaron contra Dios y sacerdotes que se rebelan contra Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? Enseñan al pueblo vanidad, a andar atrás de lo que no aprovecha. Pero es tiempo que los ministros del Señor, como quiera que se llamen, llámense sacerdotes, pastores, etcétera, etcétera, es tiempo que se vuelvan al Señor y enseñen al pueblo de Dios a andar detrás o tras lo que aprovecha, que es hacer tesoros en el cielo. Enséñenle al pueblo de Dios a hacer tesoros en el cielo, porque ya les han enseñado por muchos años, por décadas, a hacer tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Y es tiempo de que el pueblo, de los ministros, que los ministros enseñen al pueblo de Dios a hacer tesoros en los cielos.
Hagan tesoros en los cielos, hermanos. Hagan tesoros en el cielo. Palabra del Mesías, hacer tesoros en el cielo. Palabra del Mesías. Aleluya. Por tanto, dice, contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos, y con vuestros hijos. ¿Qué dice el Señor? Pelearé. Qué palabra más tremenda, hermanos. Con vuestros hijos pelearé. Vea qué palabra más tremenda, hermanos. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con vuestros hijos pelearé. Porque pasad a las costas de Quitín, dice, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, inquirid cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Qué cosa? Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Hermanos, miren, ¿cuántos han cambiado al Señor por el Dios Mamón? Por el Dios Mamón se llama el Dios del dinero. Así le dicen los griegos, el Dios del dinero. ¿Cuántos han cambiado a Dios, al Dios del universo, por el Dios del dinero? Por el Dios de la fama, por el Dios de la codicia, por el Dios, etcétera, 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 por el Dios del placer, de los placeres mundanos o carnales. ¿Cuántos han cambiado a Dios por eso? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria. O sea, ha cambiado, hermanos, ha cambiado por su gloria por lo que no aprovecha. Prefirieron la gloria de este mundo. Prefirieron la gloria que da este mundo. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todos esos reinos y la gloria de esos reinos te daré si postrado me adoras. Porque a mí me fueron dados, hermanos. Muchos quieren las migajas que da Satanás y cambian la gloria de Dios por las migajas que da Satanás. Increíble, hermanos. Increíble. Y dice, espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo el Señor. Y dice aquí algo tremendo, hermanos. Dice aquí algo tremendo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males. Dios, los ojos de fuego, la mirada de fuego, la mirada escudriña del Señor, ve más allá de la mente y entra en lo profundo del corazón y dice, entrando en lo profundo del corazón de su pueblo, dice, porque dos males, el verso 13, dos males ha hecho mi pueblo. Y dice cuáles son. Me dejaron a mí. Aunque van a la congregación, aunque van a la sinagoga, aunque van a la iglesia, me dejaron a mí. Aún estando allí, aunque me sirven, me dejaron a mí. Fuente de agua viva, el único que podía saciarles, el único que podía saciar su sed, que podía animarles, sustentarles, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, fueron engañados por los placeres, fueron engañados por los lujos, por la gloria de este mundo. Hermano y hermano, cosa tremenda está pasando hoy en día. Cosa tremenda está pasando hoy en día y hoy en día hay un llamado de Dios a regresar, a un retornar a Él, a retornar a su palabra. Hermano y hermana, hay que aferrarnos al Señor nuevamente. Pedirle a Dios, Dios, ten misericordia de mí. Decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y ayúdame, Señor. Ayúdame. Si usted se ha apartado del Señor, si en algo, en este momento Dios te ha hablado, Dios ha hablado a tu espíritu. Si en algo
has tenido oídos para oír, si en algo el Señor ha llamado tu atención y te ha hecho meditar y pensar que realmente necesitas cambiar, necesitas mejorar tu camino, es momento de hacerlo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias primeramente por tu misericordia para con todos nosotros, por tu compasión para con nosotros. Te damos gracias porque tú eres un Dios que no te has olvidado de nosotros. Aun cuando te hemos fallado, aun cuando nos hemos alejado de ti, tú recuerdas, Señor, nuestros mejores momentos contigo. Tú recuerdas nuestro primer amor y anhelas que volvamos a ese momento. Espíritu de Dios, tú que conoces lo profundo de cada corazón, lo profundo del espíritu de cada ser humano, toca cada vida, habla a cada vida, a cada hermano, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya. Habla, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Perdón porque te hemos ofendido, Señor. Hemos ofendido tu santidad. Hemos ofendido tu presencia. Hemos ofendido tus mandamientos, Señor, al transgredirlos, Señor. Hemos ofendido tu palabra. Hemos ofendido la sangre del Cordero de Dios, oh Dios mío. Hemos ofendido el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón y que nos limpies de todo pecado. Queremos regresar a ti. Dígale, Señor, yo quiero otra vez regresar a ti. Regresar a ti de todo corazón y buscarte de todo corazón. Dios, perdónanos las veces que te hemos culpado del mal que nos ha sucedido. ¿Cuántas veces te hemos culpado a ti para hacernos inocentes nosotros? Cuán ingenuos hemos sido, Señor, al alejarnos de ti e ir tras lo que no aprovecha. Señor, perdónanos si nos hemos dejado engañar, porque muchos la verdad han sido engañados, pero otros se han dejado engañar porque han sido atraídos por la vanidad. Dice la palabra, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Otra vez os digo que los restauraré el doble. Mire qué promesa. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Otra vez os digo que los restauraré el doble. Dios tiene restauración para ti. A pesar de sus errores, a pesar de lo que hayas hecho, Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que restaura sin importar lo enredado que pueda estar su vida en ese momento. Mire, entréguese al Señor y déjele a Él las consecuencias. Eso es. Porque muchos piensan, no puedo volver al Señor si tengo esa relación, tengo esto otro. No piensen cómo resolver su vida. No ha podido hacerlo de por sí. Mejor regrese al Señor y deje que Él ponga en orden su vida. Déjele a Él las consecuencias. Él sabe cómo hacerlo. Amén. Amén. Hermano y hermana. Bueno, qué gusto haber estado con ustedes en este momento, compartiendo esta palabra. Yo espero que el Señor, de verdad, el Señor le haya hablado. Yo sé que el Señor les ha hablado, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso. Y bueno, hermanos, gloria al Señor. Si este video ha sido bendición para ustedes, si usted sabe que alguien necesita esa palabra, comparta este video. Que Dios le bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor levante sobre ustedes su rostro y les conceda paz. Que el Señor les bendiga grandemente.